En esos años siguientes a la liberación, ya sea por vía cimarrona, por compra o por la ley, la población afro pues, se ubica en toda esta zona, va poblando lugares a donde no llegue el blanco a esclavizarlo. Esto es una búsqueda, digamos, de lugares donde hacer resistencia. En ese sentido, la solidaridad, la construcción de familias extensas, permite una economía rural, natural, digamos, en la que el intercambio va a ser, digamos, va a ser el valor de cambio. Yo intercambio mi fuerza de trabajo en la mano cambiada, yo intercambio mi fuerza de trabajo en la minga, ¿cierto? Pero también en el trueque. Yo intercambio mis productos del mar con los productos del río, ¿cierto? Y servicios, ¿no? Había mucha dinámica de la minga y del cambio de mano. La minga es un trabajo que usted organiza como dueño de su trabajo o de su finca y convoca a los mingueros, pero usted tiene el compromiso de darles el alimento durante todo ese día. El cambio de mano es distinto porque yo voy comiendo desde mi casa y voy a ayudarle a usted. El día que toque el trabajo mío, usted hace lo mismo. Entonces como más independencia, entonces era una vaina de tú me ayudas, yo te ayudo. Ese es el cambio de mano. Pero había también por favores, por amistades, por padrinazgo, por familiares, que vamos a ayudarle al compañero que está necesitando adelantar ese trabajo. Donde yo me crié era poder decir, no es que mi mami era conchera, camaronera, entonces poder decir, no es que el vecino iba a la finca del pan coger plátano, yuca, y poder decir, bueno, es que nosotros acá tenemos cangrejo, concha o camarón, y poder hacer ese intercambio de que pudiéramos sobrellevar la vida, y eso era muy bonito porque se reflejaba a través de la hermandad y los lazos de amistad y familiaridad, independientemente de que fuéramos familia, se notaban esos lazos muy fuertes y que era muy importante y bonito porque no había ese egoísmo, no había esa lucha por decir es que yo tengo más. Vamos a sacar al pueblo de la fe, vamos a sacar al pueblo de la fe, le canto a mi tierra con amor, que la llevo en el corazón, sabrosa me siento de estar aquí. Tienes en la zona rural todas esas prácticas económicas solidarias, basadas en la corresponsabilidad familiar, y tienes que de todas maneras interactuar con el blanco mestizo de la zona urbana que tiene la lógica capitalista. Entonces allí vamos a perder casi siempre, y le toca a nuestras familias aprender a manejar la plata. Explotaron mucha gente, me acuerdo tanto que en los 90 estaba yo en el Ecuador cuando un muchacho se vino a trabajar, él era analfabeta, entonces él se contentaba con lo que le dieran en el sobre, él nunca hizo un apunte aunque con palitos, nada, él nomás trabaje y lo que le daban su sobrecito con los 5.000 pesos, con eso se iba para su casa. A tener problemas con la mujer porque la mujer le reclamaba, ¿cómo así que tantos días trabajando? Y yo, no, pero fue lo que me dieron eso. Y le montaban un supermercado, un comisariato llamaba. Entonces usted trabajaba y no tenía necesidad de venir a Tumaco a comprar, sino que el comisariato le abastecía. Y de esa manera la plata nunca llegaba a tu bolsillo, sino que automáticamente la empresa hacía el descuento de lo que habías pedido y te daba el saldo. Habían sobres que salían con cero. Hay una introducción fuerte de capital y cuando termina esa oleada se aplaca el capital, ¿es cierto? Los afrocolombianos participan de eso, ya sea con mano de obra, ya sea entregando
materia prima, entregando la tagua. En muchos negocios hay mucha trampa, del blanco al negro, buscan que eso se entregue vía, se le intercambie. Entonces, por ejemplo, traigo una arroba o un quintal de tagua y entonces el blanco con su granero me da arroz, aceite, pero no me da contantes, ¿cierto? Eso hace que permanezcan hasta finales, si no hasta ahora, unas relaciones de dominación blanco-mestiza en la comunidad negra todavía fuertes, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que en todo el siglo pasado la comunidad negra no avanzó mucho, porque igual el desarrollo estaba pensado pues, como desde la familia blanca. Vamos a sacar al pueblo de la sed, vamos a sacar al pueblo de la sed, le canto a mi tierra con amor. De acuerdo al profesor Eduardo Restrepo, en Tumaco se han presentado diferentes ciclos extractivos que han sido de algún modo impulsados por capitales foráneos para satisfacer los mercados externos. Estos ciclos, digamos, de algún modo han permitido que estas personas externas y las empresas externas al territorio puedan tener una acumulación de riqueza, ¿no? También estas actividades generan unos impactos tanto económicos como sociales e incluso ambientales dentro del territorio, que en últimas, cuando estos ciclos tienden a acabarse, pues terminan pagando todos estos costos de las externalidades, pues las comunidades locales. Vamos a sacar al pueblo de la sed, vamos a sacar al pueblo de la sed, le canto a mi tierra con amor, que la llevo en el corazón, sabroso me siento de estar aquí, que es la tierra donde nací, sabroso me siento de estar aquí. La empresa hacía limpiar a machete, tumbaban con motosierra, pero en los 30 o 40 días metían candela. Entonces ese fuego arrasaba con todo lo que era ratón de monte, zorra, tortuga, pangora, ese otro tulicio, que algunos le dicen babilla, y que otras especies de víboras y todo lo que estaba a su paso lo iba arrasando. Entonces, esos cientos de animales que fracasaron en esos incendios enormes que hacían. Nuestra población afrocolombiana está donde está porque le ha tocado enfrentar en varios momentos históricos la acción del Estado colombiano, que encubre la acción de actores empresariales, sociales, ¿sí?, interesados en los recursos del Pacífico. En el siglo XIX las comunidades estaban recién, digamos, como gozando de la libertad que se le había dado como libertad legal, ¿no?, a la ciudadanía, la apertura hacia la ciudadanía de los negros en Colombia. Y en el siglo XIX sufrieron muchísimas persecuciones. Entonces es una sociedad que nunca pudo estabilizarse económicamente, porque fueron perseguidos por el propio Estado para volverlos a reesclavizar. Acá a la provincia de Barbacoas, en el siglo XIX, que incluía Tumaco, vino Agustín Codazzi, ¿no?, a mirar qué pasaba acá, y lo que propuso fue que volvieran a reenganchar a esta gente para el desarrollo económico del país, porque estaban ahí gozando de la naturaleza, muy frescos, comían comida, saínos y pescados, y que vivían felices de una manera un poco burda, pero vivían felices, entonces que había que reesclavizarlos. Ese tipo de persecuciones continuas no dejó que las comunidades se pudieran estabilizar, porque luego vinieron los proyectos extractivistas muy fuertes
El primero de estos proyectos es entre 1870 y 1940, que es el de la Tagua. Entonces, los inversionistas externos y algunos colombianos que también se ubicaron aquí, junto con los extranjeros de todas las naciones de Europa, explotaron a la gente para la recolección de la Tagua, porque en esa época estaba en boga este producto para la producción de algunas cosas como los botones, etc. Y los explotaron en esa recolección cuando ya cambió la condición del mundo, que empezaron a usar otros productos, caucho, petróleo, para producir esas cosas. Entonces se agotó la empresa de la Tagua y vinieron otros procesos extractivistas. A la población blanca de esta ciudad, de Tumaco, por ejemplo, los gobiernos nacionales, especialmente los congresos, le dieron muchas gabelas en términos impositarios y incluso hicieron inversión para que este grupo de familias que había aquí participara del comercio internacional. Entonces aquí ellos se volvieron comerciantes de la Tagua, de la raicilla, de la cáscara de mangle, ¿cierto? Mientras el mercado internacional lo posibilitó. El primer ciclo del cual voy a hablar es el ciclo de extracción de caucho y de la Tagua. ¿Sí? Esto se da a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Sí? Durante este periodo se da como toda una explotación forestal de la Tagua y demás, y los principales capitales que entran al territorio son capitales norteamericanos y europeos. Digamos, se abre Tumaco a un comercio exterior, tanto en Europa como en Estados Unidos, y se da también en el territorio la creación de casas de comercio, se da todo un proceso de la creación de una élite comercial blanca, ¿no? Al finalizar, digamos, todo este periodo de extracción, se tiene que los costos de esa extracción y de la disminución de la Tagua, porque la Tagua llega a un momento en el cual se acaba dentro del territorio, y eso debido a una sobreexplotación, una exageración en la explotación de este producto, que deja a muchas familias sin empleo, sin trabajo y con unos costos en términos ambientales que pagar, que son pues casi que inimaginables para comunidades que viven del diario, para comunidades que tienen una construcción de familia extensa, ¿cierto? El segundo ciclo extractivo es el ciclo de extracción de madera. Creo yo que este es uno de los que más recuerda a la población tubaqueña. Llegan muchas empresas como Exporfin, ¿sí? Empresas como Infoco, ¿cierto? Que digamos de algún modo han generado cierta recordación de los mayores pues, de esta época en particular. Aquí también los principales capitales que ingresan a la región son norteamericanos y españoles. Tumaco se convierte en el mayor exportador de madera aserrada en el país y el segundo exportador bruto después de Turbo, ¿no? Esto, digamos, que también se da todo ese proceso y poco control de la extracción, que hace que los bosques empiecen pues a disminuir, a deteriorarse, todo este proceso de deforestación que luego produce o hace que las empresas se trasladen o se desplacen a otros ejes de explotación como lo es Bocas de Satinga, ¿no? Esto genera un impacto también inmenso en la economía del territorio, porque muchas familias, pues digamos, todas sus dinámicas giraban alrededor de la extracción de madera, ¿no? Y vuelve y juega, los costos de esa deforestación quedan en manos de la población local. Yo creo que la época fuerte de introducción de capital en la oleada, como la define Wheaton Jr., es la de los 70 o 80, en donde, por ejemplo, una ciudad como Tumaco tiene, ¿qué te digo?, 10
11 empresas madereras produciendo tablas y chapas todos los días, y cientos de canoas, decenas de barquitos trayendo árboles, troncos de árboles desde los ríos, pues eso va a generar de alguna manera una relación económica y va a generar ese aprendizaje del intercambio monetario. Yo creo que es la época más fuerte en la que nuestras comunidades usaron el dinero, empezaron a usar ese intercambio monetario. De hecho que los pueblos como Cabo Manglares, Congal, en esta zona de acá, de la Ensenada, Chajal tal vez, Salahonda, crecieron como centros económicos, de mercados, porque también eran centros de acopio y de producción maderera. Entonces, esa es como la primera oleada, ¿cierto? Se acaba la oleada de la madera y ya hay en Tumaco, de hecho, ya hay una si se quiere, un asalariado, un grupo de personas asalariadas, y esa economía asalariada del señor que trabajó en el aserrío, que empezó a tener ingresos cada mes o cada quincena, ¿cierto? Le posibilitó comprar, manejar recursos, invertir pequeños recursos, ¿cierto? Tenemos como último ciclo, el ciclo de la palma africana, de los cultivos de palma africana y de la camaricultura. Durante este periodo hay una transformación increíble en la tenencia de la tierra, ¿no? Si bien hay algunos productores, hay algunos pequeños productores y hay algunas familias negras que tienen cultivos de palma, y digamos el grueso de la producción, o sea, el grueso de la producción y de la producción industrial de la palma africana lo tienen las grandes empresas provenientes principalmente de Cundinamarca y del Valle del Cauca. Son empresas, digamos, esta actividad se da en grandes extensiones de tierra y sacan toneladas y toneladas de frutos de palma, que como bien lo dije, han representado como una transformación. Ya algunas comunidades, mejor dicho, ya la comunidad negra de la zona rural de Tumaco pasa a tener propiedad o a tener acceso a la tierra, pero no de la misma forma que en los periodos pasados. Es decir, pasa a ser dueño de la tierra, o la mayor cantidad de la tierra del territorio pasa a estar en manos de estas empresas que son externas, ¿no? A diferencia de los otros ciclos, estas empresas no son extranjeras, son nacionales, pero pues no hacen parte del territorio ni de las dinámicas tradicionales del mismo. Los dueños de la palmera vinieron de Bogotá, de Cali, yo no sé de qué ciudad andina. Desde el aeropuerto cogieron un helicóptero con unos funcionarios, miraron, subieron por la vía, miraron un terreno grande con un posicionador satelital, midieron y dijeron, no, este es el cuadro que nos interesa, y vinieron a hacer los papeles. Cuando vinieron a explotar ese terreno, se dieron cuenta que allí habían familias 100 años antes explotando ese territorio. ¿Vos qué crees que les pasó a esa familia? Se tuvieron que ir. Ese es lo primero que hizo la palma aceitera aquí. Generó el primer desplazamiento en los años 90. La primera dinámica fue perder la tenencia de tierra. La empresa llega comprando tierra. Entonces, usted tiene titulado, le compro. No tiene título, le paso por encima. ¿Sí? Esa era la dinámica. Entonces, bueno, había unos muy berracos que le dijeron, aquí no se me mete porque esto lo dejó mi abuelo, lo dejó mi papá, y bueno, entraban a negociar.
Hubieron varios casos que están impunes, el caso de Paulino, el caso de Francisco Hurtado y otros por ahí que tenemos la sospecha, podemos decir sospecha porque hasta que no haya las pruebas más contundentes se pasan por la galleta las cosas, pero para nada es un secreto que uno de los litigantes en su territorio por defender lo que el abuelo le había dejado era Paulino Vergara, ahí en los Guachal, La Brisa. Y fue asesinado supuestamente en un accidente de moto, pero sabemos que tenía garrotazos en la nuca y eso le generó desplazamiento a la mujer, a Nubia Benavides, a Bogotá por seguridad. Pero también es que perdimos la tenencia de tierra porque a medida que fuimos teniendo los títulos individuales era mucho más fácil la venta. Entonces la empresa compraba 20 hectáreas y se adueñaba de 40. Porque como después de esas 20 hectáreas había un terreno que llamaban baldío de la nación, entonces él cogía lo titulado más lo baldío de la nación. Y también es cierto que en el afán de coger la plata, porque la gente ya empezó a ver el dinero, algunas personas vendieron el pedacito de tierra que tenían, otros sí seguían resistiendo, pero habían estrategias también de azararlo, de meterle un ganado, de meterle cualquier cosa y si no arreglaban con usted, que era el jefe del hogar, arreglaban con la viuda. Entonces esa amenaza también era un poco como placentera para ellos, ¿no? No, si usted no va a vender, pues arreglamos con la viuda. Nosotros sufrimos una mezcla de violencia, no solamente por el narcotráfico. Yo creo que aquí hubo, especialmente con los paramilitares, cuando uno lee, por ejemplo, lo que se ha escrito sobre los paramilitares en el Caribe y ve y recuerda cómo la estrategia paramilitar en Tumaco empezó asesinando a líderes que estaban vinculados al proceso de titulación colectiva de comunidades negras. Entonces uno se da cuenta que entre otras cosas venían para frenar ese proceso de titulación colectiva. De hecho, en el gobierno de Uribe, la ley 70, todo el proceso de titulación y de reglamentación de la ley quedó colgado. Vamos a sacar al pueblo de la sed, vamos a sacar al pueblo de la sed, le canto a mi tierra con amor, que la llevo en el corazón, sabroso me siento de estar aquí. Teníamos 2 cadenas de televisión, cadena 1 y cadena 2, pasamos a tener varios canales nacionales y como había energía eléctrica, entonces la gente empezó a comprar televisores, empezó a llenarse de equipos de sonido. La televisión nos dijo que nosotros éramos pobres también. La televisión nos dijo que no estábamos a la moda. La televisión nos dijo que no estábamos consumiendo lo que el mundo consume, ¿sí? Que había que consumir whisky, que había sí, o sea, estábamos quedados, ¿cierto? Entonces, el sistema tradicional productivo no te daba los suficientes ingresos excedentes para que tú, como familia, costearas las nuevas necesidades que te generaba la televisión. Si no tienes eso, estás por fuera del sistema. Estás por fuera de la sociedad que se está imponiendo. El Tumaco de los años 90 es un Tumaco en donde la modernidad tuvo un impacto muy fuerte, muy fuerte. Sobre todo en el consumo, en la imagen de consumo. Y a finales de los 90 entonces llega la coca. Y la coca llega porque ni el cacao, ni la pesca, ni los planes de desarrollo que impulsaron la pesca artesanal, ni el coco, ni
ni las lagunas para peces, y menos la palma aceitera le resolvió el problema económico a la gente. O sea, nos salimos, de alguna manera superamos un nivel, digamos, de economía tradicional, nos metemos en una lógica moderna de economía, ¿cierto? Pero lo que quieren es hacernos esclavos de las palmeras, de las pesqueras, ¿cierto? Y eso no satisface. Y nosotros no éramos asalariados, nuestras familias no eran asalariados, nuestras familias tenían capacidad de producción. Por último tenemos el ciclo de la coca, que es, creo yo, el más devastador y el que ha, digamos, ha corroído la sociedad o la población tumaqueña. Yo diría que es como la peste blanca que ha infectado al Pacífico colombiano, en especial a Tumaco. Digamos, la coca llega al territorio con unas dinámicas de despojo y de violencia supremamente increíbles, que hacen que se rompa el tejido social del pueblo, ¿no? Las dinámicas de hermandad, todas esas construcciones ancestrales y esos saberes ancestrales se transforman a partir de la llegada de la coca y del narcotráfico en general. Y aquí los jóvenes juegan un papel muy importante porque son ellos los que encuentran en estas economías ilegales su lugar, ¿sí? Encuentran un lugar en estas economías de la muerte. Y esto a raíz de que las oportunidades en medio de la legalidad dentro del territorio son escasas. Una decisión que toman los alcaldes de Tumaco en contratar maestros sin ninguna formación, y sumado a que en la zona rural la cantidad de instituciones educativas, la cobertura educativa es muy poca, muy limitada, hace que todos esos elementos den por resultado una generación de muchachos rurales que no tienen formación, que su única formación ha sido ver matar a sus familiares, ver desplazar a sus familiares, ver asesinar a sus amigos. Y hay quienes, yo no digo que todos, no es muchos, tampoco es mucha la población, pero es eso lo que generó, todas esas condiciones, generó que un grupo numeroso, aunque no es mayoritario, de nuestra juventud, sin ninguna formación, sin ninguna otra oportunidad de salir adelante, terminó siendo víctima de esta economía y de esta guerra del narcotráfico. Y esa es de las cosas que más duele, porque estos muchachos, envalentonados por las armas y el dinero de la coca, pues se han convertido en unos violentos y están generando situaciones complicadas en las comunidades. Por ejemplo, alguien me contaba de muchachas de 14 años embarazadas de uno o de otro, y varias niñas. Y eso va a ser un retroceso muy grande para la comunidad, ¿sí? Además de los asesinatos y de los territorios a los que no puede entrar de acá o el de allá, eso de las líneas invisibles. Realmente yo tuve que salir de mi pueblo, de mi río, a los escasos 10, 11 años, pero sí pasaba mis vacaciones allá. Pues mi papá, un hombre muy visionario, pues no hay que seguir con el modelo de educación y que
en mi territorio escasos los llevaban a quinto de primaria, entonces ya llegando a quinto ya no, pues hay que seguir con ese proceso de educación y que visibilizar de que a través de la educación podíamos aportar al territorio y poder por lo legal. Desafortunadamente en mi río cuando yo salgo llega. O sea, yo cuando estuve allá no evidencié en ese momento primero porque aún era un niño y segundo porque, pues como te digo, el papá siempre nos inculcó Entonces, si ahí te das cuenta, cuando yo iba a pasar mis vacaciones ya a los 13, 14, 15 años, mis amigos del colegio ya no pensaban en el colegio, sino que pensaban en ir a raspar, en ir a cosechar. Entonces yo creo que allí, al llegar al territorio, esas opciones, ese dinero fácil y rápido, entonces los jóvenes de mi territorio empezaron a incursionar. Entonces ahí es que yo recién caigo. Es más, yo iba y mi papá me daba mis 500 pesos, mis 200 pesos y yo con eso pues pasaba, pero entonces mis amigos, ¿cómo que vas a cargar 300 pesos? O sea, ellos ya cargaban 10.000, entonces era una ventaja súper grande. Más sin embargo, muchos de ellos ya no están, por lo que te digo, y que tuvieron que partir, otros que están desafortunadamente están inmersos en grupos al margen de la ley, amigos de infancia, que realmente me duele y que ahora ellos ya tienen como que esa visión que dieron en cuenta de que en su momento fue fácil, pero muy difícil salir de. Entonces, yo realmente lo evidencié por mis amigos. Digamos, Tumaco es un municipio que tiene el 84% de pobreza, o sea, el índice multidimensional de pobreza es del 84%. La tasa de desempleo alcanza alrededor del 70% y el mayor, digamos, en términos etarios, tiene una población joven bastante alta, casi el 60% de la población tumaqueña es joven, ¿cierto? Y esto deja a los jóvenes de cierto modo desprotegidos y de algún modo expuestos a incursionar en estas economías ilegales de la muerte. Del Pacífico colombiano, directamente con el piano de la selva, recordando que somos hermanos, narrando historias, contando poemas. Ya no hay trabajo, sembramos palma y echaron glifosato. Ya no hay Espíritu Santo. Oye, escucha mi canto. Ya no hay trabajo, sembramos palma y echaron glifosato. Ya no hay Espíritu Santo. Oye, escucha mi canto. Con progreso y con la coca ellos rompieron el pacto. Ya no hay apoyo para el sustento diario. Nuestro lazo como hermanos fulminado con la idea del sueño americano. Mi pueblo de hoy ya no es como antes. Ya no se ve la minga ni el trueque. No hay mano prestada, ya no se ve. Nuestras mentes quisieron corromper. Levantemos nuestra voz, recordemos a nuestros antepasados. Ya no hay trabajo, sembramos palma y echaron glifosato. Ya no hay Espíritu Santo. Oye, escucha mi canto. Ya no hay trabajo, sembramos palma y echaron glifosato. Ya no hay Espíritu Santo. Oye, escucha mi canto. Con la idea de desarrollo nos secaron el arroyo. Ya no hay tierra para los plátanos ni para criar los pollos. Nos vinieron a imponer transgénicos por doquier. En cambio los viejos de antes sí sabían de buen comer. Éramos hermanos, pasado el tiempo se nos ha olvidado. Miles de árboles talados, ya no hay ni pa'l tapado. Éramos hermanos, pasado el tiempo se nos ha olvidado. Miles de árboles talados, ya no hay ni pa'l tapado. Dicen los Baxen. Yeah, del
Pacífico colombiano, unimos la voz y sonó esta canción. Se lucha desde que se nace, esto es lo que se hace puro corazón. De la tierra nos despojaron y ahora no hay restitución. Un pueblo que tiene memoria jamás nunca olvida la marginación. Somos felices con poco, nos molesta la corrupción. Muchos trataron de hablar, pero fue apagada su voz. Yo sigo cumpliendo en abril, como Gaby y Willy Colón. Esto es más que arte, esto no se parte, es cultura y tradición. 2, 3. Ya no hay trabajo, sembramos palma en la unión.